Con toda la atención puesta en Irán, Gaza no ha estado en el centro de atención, pero algo que dijo el presidente Trump hace unos días cambió eso. Sí, entonces, Mark, creo que voy a leer en voz alta lo que el presidente Trump tuiteó, o como tú dirías, publicó en Truth Social. Hoy, el Consejo de Paz llegó a un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia la paz y la seguridad duraderas. Este acuerdo es un paso fundamental para que Gaza finalmente sea gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con el Consejo de Paz para ayudar al pueblo palestino. Disculpen que resople. Al mismo tiempo, Israel tendrá la seguridad que merece, ya que Gaza ya no será utilizada como base para ataques terroristas. Este es un hito importante en la implementación del plan de 20 puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán. Y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos. Hace un año había una guerra brutal y encarnizada, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos y aún queda mucho trabajo por hacer. Quiero agradecer a las mediadoras, Egipto, Qatar y Turquía por sus importantes esfuerzos y especialmente a mi equipo excepcional, cuyo trabajo incansable hizo posible este avance histórico. La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre no se permitirá que se reconstituya. Bajo este acuerdo, Gaza finalmente estará en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su gente. Felicidades a todos por este increíble logro que todos decían que nunca se podría alcanzar. Bueno, Mark, como te puedes imaginar, diría que el 90% de las palabras en esa declaración me iban a hacer soltar una carcajada. ¿Podrías, por favor, quizá te gustaría explicar qué fue lo que me hizo, digamos, levantar una ceja? Así que no puedo fingir saber lo que pasa por esa mente tuya a veces, Ruthie, pero diría lo siguiente, ¿de acuerdo? Un israelí benévolo podría decir que es demasiado bueno para ser verdad. Hamas está a punto de desarmarse. ¿Ese era el objetivo de guerra de Israel? ¿Habrá un nuevo gobierno en Gaza, no jamás? ¿Ese era otro objetivo de guerra israelí? ¿Y vamos a tener paz y hermandad? Hamas no va a ser una amenaza, perdón, Gaza ya no va a ser una amenaza para Israel, otro objetivo de guerra israelí. Pero creo que muchas personas en Israel y personas que aprecian mucho al presidente dirían que esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Y cuál es la indicación de que algo de esto realmente va a suceder? ¿Hay alguna evidencia de que Hamas esté dispuesto a entregar sus armas? ¿Hay alguna evidencia de que jamás esté dispuesto a renunciar al poder político en Gaza? ¿Hay alguna evidencia de que jamás vaya a abandonar su yihad contra Israel, los judíos y todos los demás? En otras palabras, ¿cuál es la base para la declaración del presidente? Y obviamente él escuchó algo de los menciona, los mediadores, Egipto, Turquía, Qatar, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto esto es simplemente algo viejo que se está repitiendo? Porque todo lo que sé sobre Hamas significa que Hamas no va a entregar sus armas, porque si lo hacen, serán masacrados por sus enemigos políticos dentro de Gaza. Todo me dice que no van a cambiar su ideología yihadista, que dice que tienen que destruir Israel y matar a tantos judíos como sea posible. Así que me gustaría creerle al presidente. Espero que lo que está diciendo sea verdad, pero todo dentro de mí me dice que esto no va a ser un avance histórico. Yo, hasta ahora, no veo un avance histórico. Bien, primero que nada, lo interesante de esto, y creo que todos deberían saberlo, tal vez la audiencia no lo sepa, pero Israel no es parte de este plan. Básicamente, este fue un acuerdo entre Estados Unidos y Hamas. Y la Junta de Paz tiene varios miembros. Ahora, Israel no es parte de esto, pero el presidente Trump y su equipo presentaron, y lo hicieron en el pasado, presentaron los términos de este acuerdo a Israel para que los revisara y escucharan lo que Israel tenía que decir al respecto. Y lo que sabemos sobre el último anuncio es que el gobierno israelí no estaba muy contento con eso, pero realmente no importó.
Y la razón es que Hamas ya dijo que no estaban de acuerdo con eso. Es un poco como Irán. Cada vez que Trump dice que estamos llegando a un acuerdo, la República Islámica dice que no es así. Así que en este caso, de nuevo, vamos a poner un clip ahora de un alto dirigente de Hamas llamado Ghazi Hamad. Es interesante, su nombre es Ghazi, como Gaza. Ghazi Hamad fue entrevistado por Piers Morgan. Escuchemos un momento lo que tenía que decir y luego vamos a hablar sobre la respuesta del primer ministro Netanyahu a todo esto. Hamas, como organización de liberación, nunca cometimos crímenes, nunca matamos civiles. Todo el tiempo intentamos liberar a nuestra gente de la ocupación. Bueno, eso es un completo disparate, señor Hamad. Digo 100%, estoy seguro al 100%. Nunca cometimos crímenes contra civiles. Tal vez ocurrió algún error, pero no es la política de Hamas. ¿Hamas está realmente preparado para desarmarse? Puedo confirmar que no hemos cambiado nuestra mentalidad, nuestro objetivo de terminar con la ocupación, de continuar para terminar con la ocupación junto con las facciones palestinas, porque esta es nuestra misión sagrada para acabar con la ocupación. Hablamos sobre almacenar armas pesadas bajo la responsabilidad del Comité Nacional, punto, y se acabó la historia. No hablamos de ningún otro término, ni de desarme, ni de nada más. ¿Puedo comentar? Lo primero que quiero recordar, supongo que la mayoría de nuestros espectadores y oyentes lo saben, pero cuando Hamas dice que están luchando para acabar con la ocupación, no están hablando de Gaza o Cisjordania, Judea y Samaria, están hablando de Israel en sí, el Israel previo a 1967. En otras palabras, para ellos, Tel Aviv está ocupada. Para ellos, Haifa está ocupada. Para ellos, Beersheba está ocupada. En otras palabras, este tipo de discurso a veces hace que la gente piense que están hablando de luchar por un Estado palestino en Cisjordania y Gaza. No. Cuando dicen ocupación, el señor Hamad quiere decir que está hablando de que no exista Israel. Pero quiero decir algo que tal vez debería darte algún tipo de optimismo, Ruthie, o al menos menos pesimismo sobre lo que dijo el presidente. Porque escuché muy atentamente cada palabra que leíste de su declaración en Truth Social. Y el presidente dijo que Israel empezará a retirarse de Gaza y dijo, cuando la desmilitarización se haya completado. Eso fue lo que dijo el presidente. Y si esa es una declaración verdadera de la política estadounidense y es lo que dijo el presidente, significa que Israel no tiene mucho de qué preocuparse porque no se esperará nada de Israel a menos que Hamas primero se desmilitarice. Y hoy estamos controlando entre el 60% de Gaza. El área que controlamos es contigua al territorio israelí, lo que significa que las fuerzas israelíes están en una zona de seguridad que protege a la población civil israelí. Es una situación muy buena para Israel. Estamos protegiendo mejor nuestras fronteras y a nuestra gente. Y si el presidente Trump está diciendo que no habrá ninguna presión sobre Israel para retirarse, porque primero se tiene que completar la desmilitarización. Así que despiértenme cuando Hamas se desmilitarice seriamente. Bien, primero que nada, mencionemos una cosa más sobre este tipo tan encantador, Ghazi Hamad. Ya saben, él le acaba de decir a Piers Morgan que ellos no matan gente o algo así, según como lo haya dicho, pero es el mismo tipo. Y lo sé porque lo citaste muchas veces cuando eras vocera en la oficina del primer ministro durante ese año después del 7 de octubre. Él dijo con orgullo, además vamos a repetir lo del 7 de octubre una y otra vez. Así que ya sabes, por un lado, y de nuevo sabemos que estos tipos de amas dicen una cosa en árabe y otra en inglés. A veces admiten en inglés lo que dicen en árabe. Pero aquí está mi preocupación. Lo que dijiste sobre el presidente Trump puede ser cierto, pero eso no es cierto respecto a lo que pasó con el Consejo de Paz, el jefe del Consejo de Paz, Nikolai Miladonov, si lo estoy pronunciando correctamente. Se enojó mucho con el primer ministro Netanyahu. Le escribió una carta y le dijo, ustedes ya saben, están matando a demasiados miembros de Hamas en Gaza. Tienen que detenerlo. Estábamos tratando de calmar las cosas. Y luego vino a Israel y tuvieron una reunión el lunes 3 de agosto. Por cierto, hoy estamos grabando. Es miércoles 5 de agosto. Entonces, cuando tuvieron esta reunión, salieron de la reunión y las cosas estaban un poco mejor. ¿Por qué estaban un poco mejor? Porque según el borrador de los términos de este plan de 15 puntos que se le presentó a Netanyahu, según ese plan, no es lo que dijiste, ni siquiera como lo expresó Trump, es que Israel se retirará mientras jamás se desarma.
Y cada vez que Hamás se desarme un poco, Israel se retirará un poco más. Y Netanyahu dijo que de ninguna manera, no nos moveremos ni un centímetro hasta que estén completamente desarmados. Aquí está el otro problema. Como sabemos por muchos informes de expertos en asuntos árabes, que el problema con la redacción de este plan de puntos es que no se supone que deban desarmarse completamente. Pueden tener armas de fuego personales, cosas así, como sus propias armas en su propia casa. No pueden tenerlas como grupo ni como fuerza militar. Así que eso es otra cosa sobre la que Netanyahu y Vladanov estaban discutiendo o debatiendo. Ahora, cuando Netanyahu salió de esa reunión, lo que dijo fue, está bien, hemos establecido con la Junta de Paz que no habrá retirada hasta que Hamás se desarme. Pero la definición de desarme era un poco vaga, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo malo. La parte mala de su reunión fue que, aparentemente, Netanyahu aceptó detener los asesinatos selectivos de terroristas de Hamás en Gaza, dejar de perseguirlos. Y en su lugar, solo matar a aquellos que asomen la cabeza, ya sabes, que salgan de los túneles y se acerquen a las tropas israelíes. ¿Y cómo sabemos que Netanyahu estuvo de acuerdo con esto? Porque después de esa reunión, esos asesinatos selectivos cesaron. Y esto es después de que rehenes muy conocidos, rehenes liberados, sobrevivientes de esa horrible masacre y cautiverio, sus captores, uno por uno, han sido asesinados por las FDI. Y eso es algo bueno. Así que todo esto es muy preocupante. Pero después de que respondas a eso, hablemos un poco, no sobre Hamás. Todos están más o menos de acuerdo en que son terroristas, sino sobre la autoridad palestina en Gaza. Adelante. Así que lo primero que mencionaste correctamente, señor Hamad, uno de los líderes de Hamás, quien dice, ya sabes, que no se mató a ningún inocente el 7 de octubre y así sucesivamente. Así que siempre creí, cuando era el portavoz del gobierno israelí, que lo mejor para las relaciones públicas de Israel en el extranjero era dejar que la gente de Hamás hablara por sí misma. Y uno de los problemas es que muy a menudo no hablan y hablan a través de intermediarios, a través de organizaciones de la ONU que están influenciadas por Hamás o por doctores y supuestos activistas de derechos humanos. Pero en realidad, cuando la gente de Hamás habla, o bien se ven ridículos o no pueden ocultar quiénes son realmente, que son yihadistas fanáticos, ¿verdad? Y yo estoy totalmente a favor de que el señor Jamenei hable, ya sabes, tan seguido como sea posible. El problema es que se esconden. Creo que entienden que hay problemas en la forma en que, ya sabes, cuando se presentan tal como son. Pero una vez más, animaría a los medios a entrevistar al señor Jamenei. Creo que siempre es bueno que la gente escuche lo que tiene que decir sobre Miladnov. Quiero decirte algo, Ruti. Él estaba en el cargo de coordinador de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente en Jerusalén. Y siempre las personas que cumplen ese papel han tenido una relación muy mala con Israel, con el gobierno de Israel. Todos eran vistos como, ya sabes, extremadamente pro-palestinos y no se les consideraba como Vistos cosas como, por el gobierno israelí, ¿verdad? sí, en otras palabras, no eran vistos Está como, bien. Y recuerdo cuando terminó su mandato en ese mismo cargo de la ONU, fue invitado a la oficina del primer ministro para una reunión de despedida con el primer ministro, y la sensación en la oficina era, y en la Cancillería y en la burocracia de seguridad nacional, que finalmente la ONU había enviado a alguien, probablemente por accidente, probablemente no por su propio diseño, sí, pero a alguien con quien pensábamos que podíamos trabajar. No significaba que él estuviera de acuerdo con todo lo que hacíamos o que nosotros estuviéramos de acuerdo con todo lo que él hacía, pero pensábamos que teníamos un interlocutor serio. Y el simple hecho de que lo invitaran y tuviera una reunión de despedida, cosa que nunca, con ninguno de sus predecesores, recuerdo que haya pasado. Él tenía una actitud diferente, tenía una reputación diferente, tenía fama de ser justo. Es una lástima que no toda la ONU fuera así. Así que creo que también fue un poco por accidente que los estadounidenses lo eligieron. Y creo que con una especie de guiño de Israel, que él sería aceptable para ser el encargado principal de la Junta de Paz. Y para todo esto, ya sabes, porque, aunque él tenía esta experiencia en la ONU, y estuvo dirigiendo un grupo de expertos en los Emiratos por un tiempo, también, al final Israel lo veía como alguien con quien podíamos trabajar. Y entonces, debido a que existe esa relación y porque el presidente Trump quiere que esto funcione, creo que Israel tiene que saber cómo jugar el juego. Podemos ser muy cínicos y pensar que esto no va a funcionar porque Hamas simplemente no va a hacer nada, ¿verdad?
Pero tenemos que saber cómo jugar el juego para que quede muy claro para todos. Y lo más importante, para el presidente Trump, que es Hamás quien está arruinando las cosas aquí y no Israel. En otras palabras, nosotros, y creo que Netanyahu está jugando sus cartas con mucho cuidado, con mucha calma y de manera muy correcta, ¿verdad? Debe quedar claro para todos que es Hamás quien no está cumpliendo con lo que debe cumplir. Sobre tu último punto de asesinatos selectivos, ¿de acuerdo? Desde la última vez que se reunió con él. Tú dices que no ha habido asesinatos selectivos. Bueno, justo la semana anterior a eso hubo varios asesinatos selectivos. Y luego puedes tener periodos de calma porque tiene que surgir un objetivo de oportunidad, ¿verdad? Tienes que ver a uno de estos tipos salir de su escondite. Y tengo que decirlo directamente, si hubiera un líder de Hamás que saliera de su escondite y sabemos que es directamente responsable de la masacre del 7 de octubre, creo que la idea de que Israel no lo eliminaría bajo las circunstancias actuales, yo le diría a ese líder de Hamás, sal, y aún así esperaría que Israel lo eliminara. Creo que ellos no deberían creer lo que acabas de decir. Por su propia seguridad, no deberían creer lo que acabas de decir. Creo que si hubiera un terrorista importante al que pudiéramos eliminar, de todos modos lo haríamos. Está bien, eso es porque tenemos nuestra propia definición de lo que es una evaporación ¿Correcto? Correcto. defensiva. Espero que los términos vagos, que la razón por la que Netanyahu les dijo a las tropas que se calmaran ahora mismo en Gaza fue porque él acababa de salir de esa reunión. Y es como, hagamos una pausa un momento y luego reanudamos y lo resolveremos. Está bien, de acuerdo. Pero aquí está el asunto. Quiero discutir algo contigo, algo sobre lo que tú y yo siempre a menudo discutimos. Tú sigues diciendo jamás y jamás y jamás. Olvida a jamás por un minuto. Primero que nada, la buena noticia es que realmente hemos tenido éxitos increíbles en Gaza, a pesar de lo que digan las voces anti-Netanyahu. No es solo que estamos controlando entre el 60 y el 70% del territorio en Gaza, es que realmente hemos eliminado a muchos terroristas y la gente en el sur de Israel, está regresando a sus hogares. Ahora es seguro, etcétera. Así que esas son las buenas noticias sobre esa guerra, y especialmente porque ya no quedan rehenes ahí, lo cual siempre fue un problema, porque cualquier ataque que hacíamos en Gaza poníamos en peligro a los rehenes. Así que ahora no hay rehenes y eso realmente nos ayuda mucho. Pero olvida a Hamás. Quiero hablar sobre los otros grupos y la Autoridad Palestina y el Consejo de Paz y esta idea falsa de que de alguna manera un gobierno palestino tendrá una fuerza policial y que un gobierno palestino serán los tecnócratas que recojan las armas y verifiquen que Hamás se está desarmando y vigilen a Hamás. Ya hemos estado ahí antes. La autoridad palestina son terroristas. Apoyaron el 7 de octubre. La única diferencia entre ellos y Hamás es que odian a Hamás porque ellos quieren. Y Hamás los arrojó de los techos en Gaza en 2005 y 2006 después de que Israel se retiró de Gaza. Son rivales, pero cuando se trata de querer aniquilar al Estado de Israel y a los judíos, están en la misma sintonía. Y por cierto, Irán, la República Islámica también emitió una declaración sobre la Junta de Paz y este plan de 15 puntos y dijo, tonterías, Hamás no va a desarmarse. O sea, después de todo, Irán dice, los conocemos y son nuestros muchachos. Bien, ahora, la razón por la que menciono esto es porque este plan incluye armar a los palestinos. Eso es malo. Ya estuvimos ahí, hicimos eso en los acuerdos de Oslo, los armamos y luego nos matan con esas armas. La fantasía de que existe algún tipo de entidad, una entidad palestina que va a ser pacífica, es falsa. ¿Y cómo lo sabemos? Además de otras razones, no solo porque lo dicen en todo, en sus periódicos, en sus libros escolares, en todo lo que hacen, lo dicen abiertamente. Pero también lo sabemos porque ningún otro país los quiere, ¿no? Especialmente los países árabes. Mira esto, el primer ministro Netanyahu acaba de hacer un podcast largo con Gadi Taub, un intelectual israelí que también escribe para JNS. Es un tipo increíble y tiene un podcast muy exitoso en hebreo. El primer ministro Netanyahu le dijo esto esta semana. ¿Sabes? El único otro país donde no dejan salir a las personas que quieren irse es Corea del Norte. Bien, eso fue lo que dijo. Ahora, muchos gazatíes quieren irse porque es un infierno ahí, que ellos mismos crearon. Ellos crearon su propio infierno y luego empezaron a matar judíos. Y entonces, por supuesto, tuvimos que atacarlos, etcétera. Quieren irse, nadie quiere recibirlos.
Ningún país árabe. ¿Por qué? Porque los países árabes saben que donde sea que vayan, lo convierten, ya sabes, en basura. Y Jordania, el rey de Jordania, no los quiere porque también trata a su propia población palestina como ciudadanos de quinta clase. No los quiere, lo derrocarían. Otros países odian a los palestinos. Así que, y lo que hacen es que siguen diciendo que Israel tiene que tener un estado palestino junto a él porque ellos no quieren. Y como dijo Netanyahu, es porque quieren que se culpe a Israel. Quieren que el problema sea de Israel y que se culpe a Israel cuando no salga bien. Y por supuesto, siempre vemos que eso sucede. Así que quiero responder, Ruthie, y hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo, y algunas con las que estoy muy en desacuerdo y otras con las que estoy moderadamente en desacuerdo. Pero primero que nada, tienes razón en que la situación actual podría ser insostenible a largo plazo. Pero la situación actual donde Israel ocupa entre el 60 y el 70% de Gaza y que la maquinaria militar de Hamas ha sido sustancialmente desmantelada, ¿verdad? Es una buena situación para Israel. Y hemos matado a muchos de sus líderes. Es una buena situación para Israel. Y que tenemos a nuestros soldados en la zona de amortiguamiento, evitando que ataquen a nuestros civiles. Buena situación para Israel. En otras palabras, si comparas la situación actual en Gaza con la del 6 de octubre de 2023, estamos en una situación estratégica muy superior. Hamas como amenaza para Israel es una sombra de lo que fue, y por todo eso podemos estar agradecidos. Eso es bueno, y muchos soldados israelíes, ya sabes, sirvieron y lucharon, y desafortunadamente algunos de ellos murieron y algunos resultaron heridos, y eso está bien. Pero la situación es definitivamente superior, e Israel no va a renunciar a esa situación superior, definitivamente no a cambio de nada, pero incluso tendría que haber cambios muy sustanciales para que Israel siquiera considere retirarse, y eso hay que decirlo. Tú dijiste, y entiendo por qué, que eres muy cínico respecto a este gobierno palestino que se establecerá en Gaza según el acuerdo al que se llegó. Y aquí quiero decir algo. Ese acuerdo, sacamos a nuestros rehenes. Sacamos hasta el último rehén gracias a ese acuerdo. Y es posible que el público israelí estuviera tan enfocado en sacar a los rehenes, ¿verdad? Y todos entendemos por qué, que no vimos la letra pequeña, pero la letra pequeña sí contemplaba el establecimiento en el marco del desarme de Hamás. Eso, ya sabes, es un requisito para todo lo demás. El establecimiento de un autogobierno civil palestino, que es algo a lo que el gobierno israelí dijo que siempre estuvo abierto. No la autoridad palestina. No se supone que sea la autoridad palestina. No se supone que esté bajo la autoridad palestina. De hecho, una de las personas de las que más se ha hablado, ya sabes, para dirigir esto, es alguien que tiene una relación terrible con la autoridad palestina, y sabes de quién estoy hablando. Así que veamos cómo se desarrolla esto. Está claro que a este gobierno tecnocrático, como le llaman, o su nombre oficial es el Comité Nacional para la Administración de Gaza, ¿verdad? Ese es su nombre completo. Pero la gente dice que es un comité de tecnócratas que va a, ya sabes, asegurarse de que se entregue la comida, que fluya el agua y que se recoja la basura, ¿verdad? Y que no van a ser ni la autoridad palestina ni Hamas, y que serán una especie de gobierno local, como un gobierno municipal para la gente de Gaza, ya sabes, a corto plazo. Ahora, ¿cómo pueden tener algún control si Hamas tiene armas? Y la respuesta es no. Entonces es como el Líbano antes de la guerra, donde Hezbollah toma las decisiones y hay un gobierno artificial que no tiene ningún control. Así que es crucial si se quiere avanzar, y este es el argumento que Israel debería presentar, ¿verdad? Todo depende de que Hamas se desarme. Y la suposición, por supuesto, es que no lo harán, no aceptarán hacerlo. Y por lo tanto, todo este plan está estancado y no irá a ninguna parte. Una última cosa sobre los palestinos que dijiste tan elocuentemente. Y ya sabes, los palestinos quieren irse. Si permitieras que los palestinos salieran de Gaza, por supuesto que se irían. Y el gran problema es que nadie los quiere. Esa es la verdad. Nadie los quiere. Y lo dijiste telegráficamente, pero digamos, ya sabes, me gustaría entrar en detalle, y creo que ya lo hemos hablado antes en el podcast. Los jordanos no los quieren porque intentaron hacer una revolución en Jordania para derrocar a la monarquía, ¿verdad? Lo hicieron, y estuvieron cerca de lograrlo, desafortunadamente. Los libaneses no los quieren porque la guerra civil libanesa estalló debido al comportamiento palestino en Líbano. La gente de todo el Golfo, especialmente en Kuwait, pero no solo en Kuwait, recuerdan cómo los palestinos que vivían en el Golfo eran fervientes partidarios y abiertamente agradecidos. Cuando el Irak de Saddam Hussein invadió el Golfo y le quitó la independencia a Kuwait, ¿verdad? La gente recuerda estas cosas. En Egipto, ven a los habitantes de Gaza como Hamas.
Hamas es la hermandad musulmana, los mismos que intentaron derrocar al régimen militar del general Sisi en Egipto. Y por todas estas razones, la gente en todo el mundo árabe, aunque puedan simpatizar y tener, ya sabes, solo darán apoyo de palabra. No quieren a los palestinos cerca de ellos porque les causa un problema. Y en Occidente puede que haya, ya sabes, 1 millón de personas en las calles de, no sé, París manifestándose por los palestinos, sí, y en otras ciudades occidentales. Pero realmente los europeos y otros occidentales quieren que palestinos de Gaza, educados en un sistema educativo de Hamas, vengan a sus países, y la respuesta claramente es no. Vimos la respuesta ahora a 60.000 marroquíes que cruzaron la frontera hacia una parte de España, sí. Y de repente todos en Europa están diciendo, no, no queremos a estas personas, ¿verdad? No solo en España, sino en toda Europa. Y por eso creo que esa es la tragedia. La verdadera tragedia es que si a los gazatíes se les diera la opción de irse, por supuesto se irían. Pero la tragedia es que nadie los quiere. Y una de las razones por las que nadie los quiere es que es su culpa. No es culpa personal de ellos, pero el comportamiento de los palestinos en el pasado cuando han estado fuera de, ya sabes, Gaza y demás. Mira, podríamos debatir este punto tú y yo sobre lo que dijeron muchos de los rehenes que regresaron, aquellos que sobrevivieron, que no hay civiles inocentes en Gaza. Dijeron que nadie los ayudó. Y sabemos que incluso en el Holocausto, vamos, hubo justos entre las naciones que arriesgaron sus propias vidas para esconder judíos, para proteger a los judíos y para alejar a los nazis de ellos. Hubo justos entre las naciones, muchos. En Gaza, ni uno solo, ni una mujer, ni un niño, ni una anciana, ni un anciano, nadie ayudó a esos rehenes. Si acaso se burlaron de ellos, les arrojaron piedras, lo hicieron, sí, fueron cómplices. Ahora, por supuesto, no puedes decir que fueron todas y cada una de las personas, y sabes que no estoy diciendo eso. Sé que suena como una generalización muy amplia, pero la razón por la que no es completamente una generalización, y esto me lleva de nuevo a los palestinos en Ramallah, la autoridad palestina, cuyos libros escolares son con los que se educó a los habitantes de Gaza. Ya sabes, matas a 2 judíos y luego matas a 2 más. ¿Cuántos son en total? Y el antisemitismo y el antiisraelismo y matar, matar y convertirte en mártir por Alá. Ahora, ¿cómo podrías, si criaste a tus hijos desde que abrieron los ojos para que quisieran ser mártires por Alá, inevitablemente van a ser así? Y en ese sentido, puedo entender por qué no habría civiles inocentes en Gaza criados completamente con esa ideología bárbara. Y por eso tomará un tiempo desradicalizar esa mentalidad. Muy bien. Así que en ese punto, digas lo que digas, palestinos o no palestinos, por ahora eso aún no ha sucedido. Y si acaso, la guerra en Gaza ha hecho que muchas personas, como dices, en Occidente, empiecen a radicalizarse y a hablar como los libros de texto palestinos, ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de desradicalizar Gaza y Ramallah y lugares así, Occidente está radicalizando a los llamados defensores de los derechos humanos pro-palestinos, así llamados. Así que las cosas se han puesto patas arriba, pero algo que sí sabemos es que cuando dices que no va a ser la autoridad palestina, está bien, llámalo como quieras, una entidad palestina. Primero que nada, Hamas no es el único grupo terrorista en Gaza. Está la Yihad Islámica Palestina y otros grupos cuyos nombres no necesariamente conoces. Y el punto es que armar a cualquier palestino tecnócrata nos va a regresar a los acuerdos de Oslo. No puedes tener una fuerza policial palestina. De nuevo, no hasta que estén desradicalizados. Y no lo están, ¿de acuerdo? No han sido desradicalizados en su mentalidad. Así que es extremadamente peligroso. Cuando dijiste que el gobierno israelí estuvo de acuerdo, está bien. Y por cierto, déjame decir una cosa más. No fue este acuerdo lo que trajo de vuelta a todos los rehenes. Fue la fuerza militar israelí. Lo que hizo posible el acuerdo. Exactamente. Exactamente. Yo solo sé que Trump quiere atribuirse todo el mérito por la liberación de los rehenes, pero nuestros hijos e hijas lucharon en Gaza para traer de vuelta a esos rehenes, y tenemos que darles crédito. Esto fue lo que selló el acuerdo. Pero fue presión militar israelí. Creo que es un punto importante. No, estoy de acuerdo al 100%. Creo que sin la presión militar israelí,
Hamas seguiría controlando el 100% de Gaza, ¿verdad? Recuerdo que ya era finales de octubre de 2023, como que la guerra tenía solo, ya sabes, unas pocas semanas. Ya en ese entonces, el secretario general de la ONU, que gracias a Dios finalmente se retirará y terminará su trabajo el 31 de diciembre de este año, Guterres, él dijo alto al fuego humanitario. En otras palabras, ellos podían atacarnos, podían cruzar la frontera, podían masacrar, podían asesinar, podían violar, podían decapitar, podían quemar a la gente viva, podían tomar rehenes. Y luego, cuando Israel responde, ahora alto al fuego. Y una situación loca, loca. Pero me gustaría terminar, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo, con una historia que quiero compartir contigo, Ruth. Por favor. Una vez conocí a un palestino moderado. ¿Por qué es un palestino moderado? Porque aceptó reunirse con israelíes, ¿verdad? Esa es la definición de un palestino moderado. Y me dijo la siguiente frase que vamos a analizar, haremos un breve análisis. Él dijo, Mark, entiendo que los judíos sufrieron mucho en Europa, pero ¿por qué Europa tuvo que resolver su problema judío a mi costa? ¿Y qué está diciendo realmente? Está diciendo, entiendo que los judíos sufrieron, pero básicamente está diciendo que Israel es ilegítimo. Ahora, su comentario tiene cierto número de... Y está tratando de ser amable conmigo. Está tratando de decir que quiere hacer la paz y todo eso. Lo entiendo. Lo primero que hay que decir, él dijo, sé que los judíos sufrieron en Europa. No habla sobre el sufrimiento de los judíos de Medio Oriente, los judíos de Irak, los judíos de Siria, los judíos de Líbano, los judíos de Egipto y los judíos de Argelia, y así sucesivamente, que sufrieron bajo el nacionalismo árabe, el pronazismo, los pogromos y los disturbios, y que en muchos casos fueron expulsados de sus países y hubo masacres, todo eso de lo que no queremos hablar, porque los árabes aman a los judíos. Eso es lo que él está tratando de decirme, ¿verdad? Lo cual obviamente no es cierto. Pero en segundo lugar, él está ignorando. Al mismo tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurría el Holocausto, el liderazgo oficial del Movimiento Nacional Palestino, el líder titular, el líder político, era un hombre llamado Haj Amin al-Husseini, quien pasó la guerra en Berlín, reclutando tropas musulmanas en Yugoslavia para luchar en las Waffen-SS, ¿verdad? Y sin embargo, de alguna manera no tuvimos nada que ver con eso como palestinos. Y ese mismo líder palestino, después de la guerra, escapa de Europa. Es buscado como criminal de guerra. Al-Husseini. De alguna manera llega a Egipto, de Egipto llega a Gaza. Y todos saben que es un criminal de guerra buscado por los aliados. Querían tal vez juzgarlo en Nuremberg, ¿verdad? Lo eligen presidente del gobierno de toda Palestina en Gaza, ¿verdad? Incluso con ese historial. Y que él me diga, bueno, sabemos que te mataron en Europa. Hola, eras neutral. Solo eran espectadores. Finalmente, cuando él me dice, sé que sufriste. Pero ¿por qué tuviste que robar, no robar? Él dice, ¿por qué tuviste que desquitarte a mi costa, verdad? Lo que él está diciendo es que Israel es ilegítimo, y esto es una vez más supuestamente una voz moderada. Él me dice, ¿por qué tuviste que tomar, ya sabes, mi país? ¿Por qué tuvimos que pagar el precio? En otras palabras, según esa lógica, somos intrusos extranjeros. ¿Nosotros intrusos? ¿Dije intrusos? Intruso. Hoy estoy teniendo problemas con mis palabras. La idea es que somos ilegítimos, ¿verdad? Vinimos y tomamos algo que no es nuestro. Y si vinimos y robamos tu tierra, ¿verdad? Aunque hayamos sufrido, como muchos criminales sufren, ¿verdad? Un violador ha sufrido abuso sexual de alguien más, y un ladrón podría, ya sabes, ser muy pobre y necesitar robar dinero para sus hijos, pero aún así robamos y está mal. ¿Y qué está diciendo él? Puede que hayas sufrido, pero viniste y robaste mi tierra. Lo siento. Negar la conexión judía con la tierra de Israel es negar la historia, es negar la realidad, ¿verdad? Incluso diría que es antisemita, porque implica ignorar la conexión judía con Judea, que es de donde venimos. De ahí viene la palabra judío. Ignorar algo que es tan fuerte y tan verdadero es, en última instancia, irracional y por lo tanto entra en otro mundo. No, absolutamente. Y es ignorar la Biblia y lo antiguo. Escucha, cada día nos damos cuenta de que estamos descubriendo hallazgos arqueológicos que prueban lo que está escrito en la Biblia. Somos indígenas de esta tierra. Los judíos lo somos. Es nuestra historia antigua. Así que tienes toda la razón. Es una gran mentira. Y por eso, hasta que se desradicalicen y de nuevo, terminaré diciendo lo que a menudo te he dicho. No, no veo que eso suceda en mi vida. Pero ya veremos. Bueno, Ruthie, yo, ya sabes, estoy dispuesto a aceptar que no sucederá en mi vida, pero tú sabes, tú tienes mucho tiempo por delante, así que no descarto posibilidades. Espero hablar contigo la próxima semana. Igual.